Hola traders, bienvenidos a un nuevo video. En esta ocasión nos encontramos en la actividad número 19 en donde yo les voy a mostrar algunos gráficos, ustedes lo van a analizar y van a decidir si la siguiente vela sube o baja. Para esta ocasión nos encontramos en el gráfico del euro dólar en la temporalidad de 1 minuto. Vamos a empezar con la primera pregunta. Quiero que tú analices este gráfico que también ya me he tomado el tiempo de marcarte algunas líneas de soporte y de resistencia, que serían estas líneas blancas que tú ves por acá. Yo me he tomado el tiempo de marcarlo para que tú puedas identificar mejor el contexto. Entonces acá quiero que hagas un análisis de lo que el gráfico te está mostrando y que me digas ¿qué piensas que puede pasar en la siguiente vela? Tal vez el precio baje en la siguiente vela, tal vez el precio suba en la siguiente vela o tal vez, mejor, simplemente no se hace nada. Tienes algunos segundos para hacer tu análisis y compartir tu respuesta. Muy bien, ahora te voy a mostrar cuál es la respuesta correcta. Primero que nada vamos a explicar acá el contexto. Si te puedes dar cuenta, pues el precio se encuentra oscilando de un lado hacia el otro, entonces este contexto es de un rango y por eso es que hemos marcado aquí en la parte superior la resistencia y en la parte inferior el soporte. Tú ves que también aquí he colocado una línea abajo, es porque esta resistencia en un principio se encontraba acá arriba, pero ahora ya es un poco más ancha, ¿no? Que vendría a ser esta área de resistencia. Claro, nosotros esperamos que el precio oscile de un lugar para el otro, o sea, de la resistencia al soporte y del soporte a la resistencia cuando se encuentra de un rango. Por eso acá el precio llega al soporte y se mueve a la resistencia. Y ahora que se encuentra en la resistencia, podemos esperar que el precio se mueva hacia abajo. Eso es cierto y es algo que podríamos estar esperando. ¿Cuál es el peligro de tomar una venta aquí en esta parte? El peligro en primer lugar es que nos encontramos en el área del 50% del rango, por lo tanto necesitamos buena información para apoyarnos en nuestra operativa. Sin embargo, existe otro peligro más y eso ya se los he comentado yo bastantes veces y es que cuando nos encontramos dentro de un rango, el precio suele respetar un poquito más los soportes y las resistencias porque a veces no hay fuerza dentro del rango. Entonces, por ejemplo, acá tenemos toda esta área, mira, de soporte que acaba de ser rota, ¿no? Pero aquí tenemos otro nivel más que llega hasta aquí arriba de soporte. Entonces esta vela está bloqueada por esos niveles de soporte. Ese es el riesgo de tomar esta operativa adicional a que nos encontramos en el 50% de lo que sería el rango. Y no te olvides que también cuando nos encontramos dentro de un rango y el precio rompe niveles, puede tener retrocesos con más facilidad. Entonces, si el precio rompió este nivel, por ejemplo, puede tener un retroceso en la siguiente vela. Y si el precio rompe la EMA, también puede tener un retroceso en la siguiente vela. Todo esto pasa porque nos encontramos en el 50% del rango. Por lo tanto, acá la siguiente operativa sería mejor evitar tomarla. Tenemos mucha información en nuestra contra y muy poca información a nuestro favor. Es por ese motivo que aquí en este caso, como te puedes dar cuenta, el precio continúa subiendo en la siguiente vela para después, claro, bajar a completar el movimiento que estábamos esperando. Pero mientras tanto, nos deja atrapado en una sola vela. Muy bien, ahora nos movemos a la pregunta número 2. Yo sé que la primera estuvo engañosa, es un poco complicada, está bien si se pierde, no hay ningún problema, simplemente seguimos avanzando. Ahora quiero que veas lo que tenemos por acá, qué información nos está dando el precio en este momento y quiero que lo analices y que me digas qué esperarías tú que haga el precio en la siguiente vela. Quizá la siguiente vela se mueva hacia abajo, quizá la siguiente vela es alcista o a lo mejor seguimos sin operar. Haz tu análisis, tienes algunos segundos y no te olvides de comentarme tu respuesta. Muy bien, ahora mismo te voy a explicar qué es lo que podríamos esperar que pase en la siguiente vela. En este caso, como nos encontramos ya en nuestra clásica zona de resistencia, vemos que el precio rompe la resistencia, aunque no la rompe por completo, claro está, porque aquí tenemos una punta de mecha que tampoco ha sido rota. Entonces, esta resistencia no ha sido rota por completo, solamente con una mecha y después vemos esta entrada de vendedores. También tenemos esta zona de gap que nos puede servir de apoyo porque recordemos que eso es un pequeño soporte resistencia. El precio incluso logró romper ese nivel de soporte resistencia. Entonces aquí tenemos la resistencia del rango. Recordemos que nosotros esperamos que las rupturas de un rango fallen y buscamos ventas en el área superior del rango, ¿no? Entonces tenemos el apoyo de ese contexto más esta vela bajista que envuelve a la vela anterior más este nivel de gap que ha sido roto. Entonces claro, podemos buscar una operativa de venta. De hecho también podemos apoyarnos en el conteo de estructuras. Si ves cada vez que el precio toca esta área superior, estamos hablando de acá, mira.
Estamos hablando de esta área, ¿sí? Cada vez que el precio toca esa área, 2 velas bajistas. Mira acá, el precio toca esa área, 2 velas bajistas. Acá el precio toca esa área, podemos esperar 2 velas bajistas. Aquí el precio no logró tocar esta área, ¿no? Y acá tampoco logró tocarla, entonces acá, pues claro, ¿no? Falla esa información, pero cuando el precio se acerca mucho a esta zona, pues sí, 2 velas bajistas y podemos esperar 2 velas bajistas. Aquí, una de las ventajas es que estamos apoyándonos en vender en la resistencia de rango y no en medio. Así es como debería de ser, más toda la información adicional que el contexto nos está brindando. Acá podemos observar en la siguiente vela cómo el precio sube. Claro, nos da miedo, ¿no? A lo mejor nos ofrece un rechazo y nos ofrece ahí un buen punto de entrada, podemos vender. O si no, pues vemos cómo el precio se va en nuestra contra, pero en los últimos segundos se termina yendo a nuestro favor. Es una operativa válida. Vemos cómo después de eso, pues los vendedores logran dominar y llevan el precio hacia abajo. Esta no forma parte de la evaluación, no es una pregunta de la evaluación, pero quiero que me digas si sería válido buscar una compra aquí en la siguiente vela esperando que el precio reaccione en este soporte. ¿Qué dices tú? ¿Sería válido? Muy bien, ahora te voy a mostrar la pregunta número 3. Antes de mostrarte la pregunta número 3, quiero que veas qué es lo que pasó acá. El precio sí siguió subiendo, pero tomar una compra allí sería muy peligroso. ¿Por qué motivo sería muy peligroso? Porque hay mucha fuerza bajista en este movimiento. Entonces eso aumenta un poco el riesgo de la operación. De todas formas, claro, estamos en un soporte y sí, sigue siendo válido buscar compras en el soporte de un rango. Así que existe un peligro, pero si asumes ese riesgo, es válido entrar en esa operativa. Ahora quiero que analices qué es lo que nos está mostrando esta información en la vela que acabo de señalar y que me digas qué esperaríamos que haga el precio en la siguiente vela. Que el precio siga bajando, que el precio se dedique a subir o es mejor no hacer nada. Recuerda leer bien el gráfico y buscar la mayor cantidad de información disponible a tu favor. Muy bien, antes de mostrarte cuál es el resultado y qué es lo que ha pasado en la siguiente vela, quiero que analicemos. Acá tenemos un martillo. Obviamente nos está dando información para vender. ¿Cuál es el peligro acá? Pues claro, estamos vendiendo más abajo del 50%, que se supone que aquí es un área de compras. Entonces estamos vendiendo muy cerca de un área de compras. Ese es el riesgo de esta operativa. Sin embargo, hay un poco de información que podemos usar a nuestro favor. Por ejemplo, este movimiento bajista ha sido muy fuerte, entonces el precio todavía puede intentar empujar un poco más para volver a llegar a esta área de soporte. En segundo lugar, quiero que veas qué es lo que ha pasado acá. El precio reacciona en esta vela como lo hizo aquí en el pasado, pero aquí en el pasado hubo una vela alcista, pero aquí no, aquí el precio sigue bajando y tenemos esta especie de pin bar. La siguiente vela, si en realidad no hubiera mucha fuerza, la siguiente vela sería alcista, pero no, es un doji que está cerrando pues lo más cerca de su mínimo. Entonces estamos viendo que hay rechazo de esta área que los vendedores están insistiendo en entrar. Entonces ahora finalmente vemos esta vela tipo martillo que ha logrado romper todos estos niveles de por acá, nos está mostrando fuerza bajista, está reaccionando muy bien a la EMA, fue a encontrar vendedores en esta zona, entonces sí, es válido buscar una venta esperando que el precio vuelva a llegar al área de soporte. Además, claro, el precio está oscilando, ¿no? Está oscilando de aquí hacia abajo, abajo hacia arriba y así. Y ahora pues ya tocó la parte superior y puede moverse a la parte inferior de ese rango. Esa es información que podemos utilizar a nuestro favor para buscar una operativa de venta. Tenemos más información que haber entrado solo aquí, porque aquí era apenas una señal para vender. Acá teníamos una señal para vender, confirmación, el precio sigue empujando hacia abajo y otra vez sigue empujando hacia abajo. Entonces se está definiendo un movimiento. Si asumimos el riesgo de estar operando un poco abajo dentro de un rango, no es demasiado abajo, porque aquí sería demasiado abajo, no es demasiado abajo todavía, pero si asumimos ese riesgo, claro, podemos buscar una operativa de venta en la siguiente vela. Incluso podemos esperar un retroceso, un rechazo y tomar una venta. También puedes ver que aquí tenemos un gap y que aquí tenemos otro gap, por lo tanto se está formando lo que sería el patrón isla en esta zona. Aquí se está formando el patrón isla, que también es información a nuestro favor para buscar esa operativa de venta. Es válido tomarla, es peligroso, pero sí se puede hacer, ¿ok? Entonces si tú decidiste vender allí, es una operativa válida. Si decidiste esperar, ok, está bien.
a lo mejor es un poco confuso, no pasa nada si esperamos. Ok, vamos ahora con la siguiente pregunta. Quiero que veas qué es lo que ha pasado aquí en el gráfico y que me digas qué harías en la siguiente vela. ¿Buscarías una compra esperando que el precio suba? ¿Buscarías una venta esperando que el precio baje? ¿O prefieres simplemente no hacer nada? Haz tu análisis y dame tu respuesta. Muy bien, vamos ahora a mostrar la respuesta, pero antes de eso vamos a explicar. Aquí a lo mejor tú buscas una operativa de compra porque estás viendo la creación de una especie de doble suelo, ya sea así como lo he dibujado ahorita o tal vez de esta forma estás viendo el doble suelo. Es válido verlo de esa manera, ¿ok? Y es válido buscar compras en el área del soporte de rango, así como es válido buscar ventas en el área de la resistencia de rango. Pero no es así nada más de fácil, claro que no, estamos viendo que entran vendedores de esta zona, con esa mecha no lo estamos viendo, entran vendedores con mucha fuerza, significa que aquí en esta área tenemos una resistencia. ¿Qué es lo que pasa? Que esta vela se está bloqueando justo en esa resistencia y también tenemos acá un soporte. Entonces, si tenemos un soporte, si tenemos una resistencia, posible área de rango. Esta vela, el cuerpo de esta vela que estoy marcando acá, si lo movemos para atrás, está traslapada con la vela anterior. Y si nos vamos uno para atrás, está traslapado con la vela anterior. Y si nos vamos para atrás, está traslapado también con esta vela. Por lo tanto, esta vela de aquí es nuestra vela maestra. ¿Qué significa que sea una vela maestra? Significa que en su interior tiene varias velas. 1, 2, 3, 4, 5, tiene varias velas en su interior y está formando un micro rango. ¿Y qué es lo que pasa? Si tenemos una vela maestra que forma un micro rango, no queremos comprar en el área de resistencias del micro rango. Entonces, comprar aquí es muy peligroso, se debería de evitar. Vender aquí también se debería de evitar porque se supone que estamos en una área para comprar, no en un área para vender. Y pues tenemos la estructura del doble suelo a nuestro favor, entonces no queremos vender, no se vende. Podemos comprar, sí, con un buen punto de entrada, pero tampoco sería lo ideal porque estamos en un micro rango y eso vuelve la operativa muy peligrosa. ¿A qué me refiero con muy peligrosa? Me refiero a que tal vez tiene un 55% de efectividad, 54, 53% de efectividad, entonces no es una operativa con buena probabilidad de éxito. Entonces lo mejor sería evitarlo. De todas formas, ves acá como el precio subió en la siguiente vela en formato de un doji. Lo que te decía, ¿no? Si esta es la vela maestra, mira, acá encontró vendedores en la resistencia de la vela maestra. Es por ese motivo que no queríamos comprar ahí, estábamos muy cerca de esa resistencia, ¿ok? Y si vas a tomar una venta, pues mira, te quedas atrapado en una vela alcista. ¿Por qué? Pues porque no buscamos ventas cuando el precio está tocando y está muy cerca ya del área del soporte, ¿ok? Además, como te dije antes, teníamos la información del doble suelo en nuestra contra. Muy bien. Como te digo, es un poco confuso y a lo mejor acá tú has dicho no, pero. En todas las oportunidades que hemos marcado, ok, está bien, es un rango genera indecisión o incertidumbre y claro, eso nos confunde y está bien no operar si no identificamos suficiente información. Ok, ahora nos movemos a la pregunta número 5. Quiero que veas esta gran vela alcista y que me digas qué esperas que pase en la siguiente vela. ¿Que el precio suba o que el precio baje o es mejor no hacer nada? Ah, por cierto, yo aquí he modificado este soporte porque el precio acá ha reaccionado y ha creado aquí un nuevo soporte. Entonces tal vez lo puedes usar de apoyo. Muy bien, tienes algunos segundos para analizar el gráfico y darme tu respuesta. Muy bien, antes de proceder con la explicación, antes de mostrarte la respuesta vamos a explicarlo. Y justamente un escenario como este es lo que yo he explicado en la clase del día de ayer, que son rangos explosivos. Aquí tenemos un área de rango y quiero que veas cómo el precio rompe ese rango con muchísima fuerza, lo cual significa que puede venir una tendencia bajista. También puedes ver acá esta área del micro rango y pues lo mismo, ¿no? El precio rompe con mucha fuerza, un movimiento explosivo. También puedes ver acá el soporte y la compresión del precio. El precio se estaba comprimiendo acá y pues lo mismo, un rango con ruptura explosiva, así que podemos buscar ventas. Pero en la clase de ayer te dije que tuvieras cuidado si el precio revierte con mucha fuerza y esto es una reversión muy fuerte alcista.
Si tú ya estudiaste la clase que te compartí ayer, te dije que cuando tenemos una reversión de ese tipo, el precio va a intentar regresar al rango. No sabemos a dónde. El precio a veces llega a la mitad, a veces llega a la parte superior y la intenta romper, o a veces simplemente se queda en esta zona. No sabemos. Entonces, por ese motivo, como hay mucha fuerza alcista, no vamos a buscar una venta acá. Yo sé que muchos de ustedes ven acá este soporte, ruptura, retroceso y entran en venta. Es válido, pero no en este tipo de contextos. En este tipo de contextos no es lo mejor. Básicamente no es lo mejor porque se está completando un movimiento de reversión tipo V. Aquí lo que tenemos es un movimiento muy fuerte bajista y ahora vemos que ese movimiento falló y el precio está subiendo con mucha fuerza. Entonces es claramente una reversión tipo V. Y tú sabes que cuando el precio está haciendo una reversión de ese tipo, va a buscar llegar a la resistencia, es decir, al inicio del movimiento bajista previo. Así que aquí no vamos a buscar una venta, eso es una estrategia mala, no vamos a vender allí. Claro, podemos buscar una compra, podemos esperar a que el precio trate de llegar a este nivel y sí, es válido buscar una compra, aunque estemos bloqueados, es válido hacerlo porque básicamente tenemos una formación tipo V, tenemos un rango y sabemos que las rupturas del rango fallan, entonces claro, acá es probable que el precio trate de llegar nuevamente dentro del rango. Lo mejor aquí es no hacer nada, lo mejor ahí sería esperar, ¿ok? Porque es una situación confusa, pero si tomas el riesgo, sí es válido también buscar una operativa de compra, ya que sabes qué es lo que está pasando, ya que sabes que el precio está intentando llegar acá. Y por cierto, no vas a buscar una venta cuando el precio llega aquí, no vas a vender ahí, no hay suficiente información, sabemos que es el objetivo del precio, pero recordemos que si el precio intenta hacer algo y falla, va a intentar hacer lo contrario. Eso significa que si intentó romper este rango y está fallando, va a intentar romper ahora la resistencia de rango. Ya sería esperar a ver si funciona o si falla esa ruptura de la resistencia. Pero es por ese motivo que no vendemos acá, ¿ok? Muy bien, ahí estaríamos entonces con la respuesta número 5 y nos movemos a la siguiente pregunta. Quiero que analices esta situación que está pasando acá y que me digas qué esperarías que pase en la siguiente vela. Que el precio siga subiendo en la siguiente vela o que el precio se dedique a bajar en la siguiente vela o de nuevo es mejor tal vez no hacer nada en este momento. Tienes algunos segundos para analizarlo y dejarme tu respuesta. Muy bien, vamos a ver entonces cuál es la respuesta correcta y en este caso, como te das cuenta, el precio se dedica a bajar en la siguiente vela. Así que si tú te fuiste en una compra acá esperando que el precio nos estuviera mostrando retroceso, una envolvente y una continuidad, te quedas sumamente atrapado. ¿Se pudo haber evitado esa compra? Sí, se pudo haber evitado. De hecho, lo mejor aquí habría sido no operar. ¿Por qué motivo? Porque la mayoría, o por lo menos los primeros 2 o 3 intentos de ruptura de un rango suelen fallar. ¿Ok? Entonces, claro, si aquí hubiera sido una ruptura válida, hubiéramos visto que el precio seguía subiendo y subiendo y subiendo. Pero no es así. El precio acá baja y crea otra vela bajista más. Entonces nos estamos dando cuenta que los vendedores no están dejando a los compradores pasar de esta área de resistencia, o por lo menos estamos viendo que los vendedores no están interesados en comprar en esa zona. Entonces esa es la primera información que nos dice que obviamente no hay suficiente fuerza para romper la resistencia. Mira aquí cómo lo rompe, lo intenta romper con fuerza, pero aquí no, apenas hace dojis, rompe y se devuelve con fuerza. Entonces no es información suficiente para pensar que el precio va a romper un rango. De hecho, lo primero que tenemos que pensar es que la ruptura va a fallar. Entonces por ese motivo no compramos acá, es una mala compra, ¿ok? Esa se debería de evitar. Claro, yo a veces me he quedado atrapado comprando en esas situaciones porque estoy viendo mucha fuerza, pero no es lo mejor, ¿ok? No es lo mejor buscar una compra. Lo mejor allí es simplemente esperar, no hacer nada, porque lo más probable es que esta vela envolvente sea una trampa. Básicamente no es una trampa, está tratando de sacar a los compradores atrapados, pero si no estamos prestándole atención al gráfico nos vamos a quedar atrapados en esa vela alcista. Así que ahí lo mejor es no hacer nada, ¿ok? Muy bien. Vamos ahora a la pregunta número 7. Quiero que veas esta vela bajista y que me digas qué podríamos esperar que pase en la siguiente vela. Que el precio suba, que el precio baje o a lo mejor no hacer nada en la siguiente vela. Tienes algunos segundos para analizar el gráfico. Muy bien, ahora te voy a mostrar qué es lo que ha pasado al final. Mira cómo el precio sube. Ok, ahí sería una oportunidad válida de compra porque recordemos que acá tenemos nuestro soporte de rango y nuestra resistencia de rango. También tenemos el apoyo con un conteo de velas. Tenemos una vela
bajista seguido de un alcista 1, bajista alcista 2, bajista alcista 3, bajista número 4, podemos esperar que la siguiente vela sea alcista. Incluso podríamos esperar un retroceso y un rechazo. Ahora acá te voy a explicar algo, porque yo sé que tú estás viendo acá esta área de soporte que estoy marcando y me vas a decir, Jim, pero es que esa área ya fue rota 1 y 2 veces. Así es, ya fue rota 2 veces, pero todavía sigue siendo una zona válida, porque esto es un rango y esto es una ruptura falsa. En alguna temporalidad lo único que estamos viendo acá es una mecha y una vela tipo martillo, por ejemplo. Entonces sí, este soporte sigue siendo válido. En primer lugar, no es un soporte muy seguro, eso es cierto, no es un soporte muy seguro, muy fiable, pero está allí y tenemos que tomarlo en cuenta. También tenemos el conteo de velas, que eso nos aumenta la probabilidad de éxito, y también tenemos el conteo de estructura. Después de una vela bajista muy fuerte que rompe un mínimo o una vela anterior, un retroceso. Una vela bajista fuerte que rompe un mínimo o una vela anterior, un retroceso. Una vela bajista fuerte que rompe un mínimo o una vela anterior, podemos esperar un retroceso. Ese es el conteo de estructura, más un soporte, no sabemos si está activo, pero a lo mejor sí, más lo que sería un conteo de velas también. E incluso podríamos esperar un retroceso y un rechazo para validar nuestra operación. Por cierto, acá tal vez te diste cuenta que ha fallado un conteo de velas. Tenemos uno alcista, bajista, 1, 2, 3 y aquí falla el número 4. ¿Por qué falla el cuarto conteo? Bueno, eso te puedo decir que es simplemente por causa de la volatilidad, porque la vela termina siendo un doji y el precio sigue bajando, o sea que el análisis de venta era válido. Sin embargo, recuerda, estamos en la mitad de un rango y tampoco tenemos el apoyo con un nivel de soporte resistencia roto. El último nivel es esta punta de mecha. Entonces, si queríamos vender aquí en esta otra vela, tendríamos que haber agarrado un punto de entrada en esa mecha para respaldarnos, pero nunca nos ofreció ese punto de entrada. Entonces, no era la mejor operativa, ¿ok? Muy bien, vamos ahora a la pregunta número 8. Quiero que analices este gráfico, quiero que veas esta vela y que me digas qué harías en la siguiente vela. En la siguiente vela buscarías una venta esperando que el precio siga bajando, buscarías una compra esperando que el precio se dedique a subir, o a lo mejor no haces nada porque la situación es confusa. Tienes algunos segundos para hacer tu análisis. Muy bien, yo sé que es una situación un poco confusa, yo sé que es una situación un poco extraña, pero mira lo que ha pasado. La siguiente vela es alcista. ¿Por qué motivo no queremos vender acá si tenemos una buena vela envolvente? No queremos vender porque sabemos que el precio se mueve dentro del rango de un lado hacia el otro, de un lado hacia el otro. Entonces, si el precio ya se movió hacia abajo, ¿a dónde esperamos que se mueva ahora? A la parte superior del rango. También tenemos una venta cerca del área del soporte de rango, por lo tanto no es para nada válido buscar una venta. Tal vez tú dices, Jim, yo me estoy apoyando allí en ese gap, espero un retroceso y un rechazo para vender. Esa parte está bien, esa parte es correcta, pero la estructura no te está favoreciendo. No te olvides que cuando tenemos un rango el precio oscila de un lado hacia el otro, de un lado hacia el otro. Entonces si ya tocó la parte inferior, debemos de esperar que el precio trate de moverse a la superior. Obviamente no vamos a comprar acá porque tenemos fuerza bajista en nuestra contra, pero no vamos a vender porque estaríamos vendiendo muy abajo. No es lo mejor, es una situación peligrosa para ser operada de esa forma. Entonces en este caso lo mejor sería siempre evitar tu operativa. Muy bien, ahora nos movemos a la pregunta número 9, ya estamos cerca de terminar. Quiero que analices esta vela de acá y que me digas qué harías tú en la siguiente vela. ¿Buscarías una compra esperando que el precio se dedique a subir? ¿Buscarías una venta esperando que el precio siga bajando? ¿O no harías nada ya que la situación es confusa? Vamos a ver qué es lo que tú puedes ver en este caso. Muy bien. Vamos a ir analizándolo, pero te voy a mostrar primero la respuesta. Quiero que veas cómo acá el precio siguió subiendo. Y sí, lo ideal aquí sería haber buscado esta operativa de compra. Y tal vez tú te preguntes, Jim, ¿por qué comprar allí? A lo mejor está muy traslapado esta información. Y no está muy traslapado. Sí hay un traslape. Ok, hay que ser sinceros, sí hay un traslape. Pero tenemos una compra en el soporte de un rango. Tenemos una compra, aquí mira. Tenemos este canal, el canal es roto, retroceso y ahora continuidad alcista, lo cual es una estructura básica para operar una reversión. Y aquí se está formando en el micro dentro de un rango, dentro del soporte de un rango, que pues obviamente sería mucho mejor. También tenemos acá lo que sería un doble suelo,
¿ok? Tenemos el apoyo con esta vela alcista que rompe y envuelve a la vela anterior. Por lo tanto, tenemos buena información de éxito. Tenemos información a nuestro favor. Y sí, es cierto que a lo mejor acá este nivel puede llegar a bloquearnos o este otro puede llegar a bloquearnos. Sí. Eso es correcto, eso es cierto, pero es un riesgo que vale la pena ser tomado porque tenemos bastante información a nuestro favor y también podemos apoyarnos, por ejemplo, en lo que sería 3 velas alcistas en el soporte. Podemos esperar 3 velas alcistas en el soporte. Acá incluso también han habido 3 velas alcistas en el soporte, hablando que tenemos velas que envuelven a la anterior. Mira, esta envuelve y varias velas alcistas. Esta no envuelve, esta no envuelve, esta no envuelve. Esta envuelve y tenemos 3 velas alcistas. Esta no envuelve, esta envuelve y tenemos 3 velas alcistas. Entonces tenemos un conteo de estructura. Tienes que estar atento a la información que el mercado está brindando, ¿ok? No es nada más de, voy a operar porque es una vela alcista. No, hay mucha información que avala tu operativa en este caso, ¿ok? Incluso puedes esperar un retroceso y un rechazo para confirmar tu operación. Pero sí, es una compra válida. Y por último, la pregunta número 10. Seguimos siempre en el mismo contexto, ¿no? Pero ahorita ha cambiado un poquito y quiero que me digas qué esperarías que pase en la siguiente vela. Que el precio siga subiendo, que el precio siga bajando o de nuevo, a lo mejor no hacemos nada porque sigue siendo información confusa. Analiza este contexto y dame tu respuesta. Muy bien, yo sé que es una situación un poco confusa, una situación un poco complicada. Ya hemos dicho que la mayoría de intentos de ruptura de un rango fallan. Sí, es completamente cierto. Pero, mira, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 velas alcistas y el precio sigue y sigue y sigue subiendo. Esto de acá se le conoce como un microcanal. Es un movimiento, ¿tú qué crees? ¿Débil o fuerte? Esto que está acá, ¿es un movimiento alcista fuerte o débil? Obviamente es un movimiento alcista fuerte. Y si esto fuera una ruptura falsa de un rango, el precio se hubiera devuelto aquí en esta vela, o en esta, o en esta, o aquí hubiera bajado con mucha fuerza, como lo hizo anteriormente. A ver, mira, como lo hizo acá, mira. Rompió y se devuelve con mucha fuerza, ¿no? Acá rompe y se devuelve. Y acá, mira, rompe apenitas y se devuelve, ¿ok? ¿Ves cómo falla la ruptura inmediatamente? Pero aquí el precio sigue subiendo, sigue subiendo, sigue subiendo, sigue subiendo. E incluso tú puedes decir, esto me parece un agotamiento. Ok, está bien verlo como un agotamiento. Un agotamiento no necesariamente te va a dejar una reversión. Simplemente te puede dejar una pausa y después el precio seguir subiendo. ¿Y qué es lo que tenemos acá? Una pausa y después el precio sigue subiendo. Entonces, si queremos hacer algo acá, ¿qué es lo mejor? Claro está, buscar una operativa de compra. Y mira qué es lo que ha pasado acá. Acá tenemos el martillo. De hecho, mira esto, es muy interesante verlo de esta manera. Fuerza alcista, esta mecha del martillo hace el primer retroceso e insiste en subir, entonces obviamente nos conviene más buscar una operativa de compra. Podemos esperar que el precio retroceda y rechace en la siguiente vela para irnos en una compra. Si no compramos allí, simplemente esperamos. Por ejemplo, esta vela creo que rompe esta punta de mecha. Aquí no se puede marcar muy bien, pero parece que sí la rompe y podríamos comprar en la siguiente. Y si no compras allí, podrías comprar cuando esta vela rompe esa zona y podrías buscar allí entrar al alza, por ejemplo. Entonces, acá lo mejor es tratar de seguir la tendencia. El precio ya está definiendo una nueva dirección. Y al final de todo esto es una compresión. Mira, el precio aquí se comprime, ¿okay? Y tenemos una ruptura explosiva. Y también te lo expliqué el día de ayer. Si tenemos una ruptura explosiva como esta, buscamos compras, buscamos algún motivo para comprar. Y un martillo es suficiente motivo para tomar un riesgo y buscar una operativa de compra. Muy bien, traders. Con eso terminamos lo que sería la actividad número 19. Espero yo haber resuelto tus dudas o tus inquietudes allí con las explicaciones de lo que está pasando en el mercado. Y por favor no te olvides de comentarme cuántas operativas positivas tuviste, cuántas operativas negativas tuviste o a lo mejor no tomaste ninguna operación. Pero quiero que sepas que había información suficiente para tomar unas cuantas operativas. Muy bien, traders. Con eso terminamos entonces la actividad. Ya sabes, si tienes alguna duda, alguna sugerencia, puedes dejarla en los comentarios y yo te veo en un próximo video. Cuídense, traders. Nos vemos.